Esto es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Nos acompañan en el estudio de República el diputado Guadalupe Vázquez del partido Gana. También nos acompaña Margarita Escobar, también diputada del partido Arena. Y nos acompaña don Francisco Merino, diputado del Partido de Conciliación Nacional. Bueno, el presidente de la República estuvo hablando el pasado sábado en Huizúcar, hablando acerca de la posibilidad de aprobar una nueva ley de reconciliación nacional. Quiero que escuchemos las declaraciones para que nos den pie, para que empecemos la conversación. Escuchemos. Hemos comenzado a conversar sobre la necesidad de construir una nueva ley de reconciliación nacional, una nueva ley que se adecue a estos momentos. Yo formé una comisión y hemos tenido ya varias reuniones con el partido Arena. Hemos encontrado en todos los partidos la decisión de pensar en el país y hacer a un lado los intereses políticos de cada partido. Bueno, ahí teníamos al señor presidente. Quisiera empezar con usted, diputado Merino. Usted fue en 1993, era vicepresidente de la República, cuando se aprobó la ley de reconciliación que fue declarada inconstitucional. ¿Qué errores se cometió en ese entonces, dicho en palabras plenas y no como lo dice la sala, y qué es lo que deberíamos evitar en esta nueva aprobación? Bueno, en primer lugar, buenos días, Carlos. Saludos a los amables televidentes y, por supuesto, a nuestros queridos colegas y amigos, Margarita y Lupito. Ciertamente, cuando uno ve a través del tiempo, las cosas las puede valorar de manera diferente. Recordemos que en 1993 estábamos recién estrenando los acuerdos de Chapultepec que pusieron fin a la guerra fratricida de más de 12 años. Lo que sucedió es que en todo el desarrollo de los acuerdos y las negociaciones por la paz, se estableció la necesidad de un acuerdo de una amnistía. Y ese fue precisamente el decreto que fue precisamente aprobado a iniciativa de los entonces jefes de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Esto se llamó Ley de Reconciliación Nacional y fue dado en el Salón Azul el 23 de enero de 1992, en los términos que habían establecido las negociaciones de paz, pero este decreto realmente iba más bien orientado a darle a los integrantes del FMLN, desde sus altos dirigentes hasta los demás grupos en el terreno, las garantías de que no iban a tener, digamos, que responder ante la justicia por los diferentes delitos, crímenes que hubiesen cometido, tanto delitos comunes como conexos con estos. Esto dejaba como una especie de una mesa dispareja, porque ciertamente en la guerra había dos actores en la parte militar, la Fuerza Armada en defensa del pueblo salvadoreño y en defensa de la constitucionalidad, y las fuerzas insurgentes en el FMLN. Entonces este decreto realmente cubría al FMLN y sus integrantes, pero ese vacío fue dejando aquella sensación de que realmente no había habido una mesa pareja, y recordemos que ya para el 93 se habían estado aplicando las recomendaciones de la Comisión Ad Hoc y de la Comisión de la Verdad. El problema es que cuando se firmaron los acuerdos de Chapultepec, y este está amarillito porque es una versión bastante antigua de lo que el gobierno daba a conocer, en el tema de depuración, literal K, expresa: los resultados de la evaluación no impedirán la puesta en ejecución de las recomendaciones que formule en su momento la Comisión de la Verdad. O sea, no se conocían. Y esas recomendaciones de la Comisión de la Verdad, cuando ya se conocen, que es otro documento que lo titularon De la locura a la esperanza, comienza a cargar principalmente contra acciones que se habían dado bajo la responsabilidad supuesta de efectivos de la Fuerza Armada. Y ahí sí enumera una serie de casos colocando como responsables directos de crímenes
a algunos jefes militares, oficiales, y eso fue dejando entonces esa necesidad de complementar el marco de la amnistía, lo que llevó principalmente a los integrantes del grupo parlamentario del Partido de Conciliación Nacional, hablo de 1993, y fueron ellos los que presentaron la iniciativa para emitir la Ley de Amnistía General para la consolidación de la paz, y esto sucede ya un año después. Esto se emitió precisamente con fecha 20 de marzo de 1993, es decir, un año después. Entonces, con esto se lograba llevar también hacia los integrantes de la Fuerza Armada y todos los cuerpos de seguridad. Recordemos que antes el mando militar tenía a su cargo la seguridad pública también y el servicio territorial. De esa manera se daba esa cobertura, llamémosle, a lo que habían sido o podrían ser reclamos por situaciones que se dieron en el marco de la guerra. Este decreto último del que estamos hablando es el que la Honorable Sala de lo Constitucional, a través de su sentencia, ha dejado inválido. Entonces, de alguna manera hay preocupación porque después de 23 años venir a decir, miren, vamos a reabrir los casos o estas personas no gozan de ninguna amnistía, es dejarlos realmente casi indefensos, casi condenados sin juicio previo. Y por eso es que cuando el presidente está hablando de que hay un ambiente favorable en los partidos políticos a conocer, a estudiar, a trabajar una ley actualizada que garantice el estatus que ya ellos han gozado a lo largo de estos años, es porque es de justicia, ¿verdad? La misma Sala de lo Constitucional, en comentarios de sus integrantes, ellos hablan de que debe de haber ahora un concepto más avanzado que se llama de justicia transicional, ¿verdad? Que tiene elementos restaurativos, pero que también lo que busca es que las víctimas puedan, ¿verdad?, subsanar el agravio cometido y recibir también las indemnizaciones del caso. Esto inspirado en los modelos que han puesto en marcha en otros países, en otras latitudes, principalmente, bueno, Sudáfrica hay varios casos, pero también Guatemala, Colombia, que tiene que introducir estos conceptos, y ciertamente no existe a la fecha, que yo sepa, un solo proyecto ya definido, pero la voluntad del ánimo sí está, creo, en el sector político, al menos en el Partido de Concertación Nacional lo está, para trabajar prontamente un documento que lleve tranquilidad. Ahora, nosotros somos receptores, ¿verdad? La Iglesia, a través de Monseñor Escobar Alas, ha dicho precisamente el día de ayer de que no se vaya a prestar la Asamblea y el sector político a emitir documentos como el que ya han sido expulsados por parte de la sentencia. Es decir, esto debe de llevar un consenso de todas las fuerzas y sectores de la sociedad salvadoreña, porque no se trata de seguir en el forcejeo, sino por el contrario, de crear las condiciones de verdadera pacificación, de perdón, de restauración y que el país pueda seguir adelante. Ese es en esos términos bien amplios ahorita, porque como digo, no hay un proyecto único. Yo recomendaría, Carlos, que busquen todo lo que hay de literatura ya disponible a través de sitios de internet de lo que es la justicia transicional. Realmente son conceptos más allá de lo que nosotros hemos acostumbrado en nuestro país, es algo para nosotros novedoso y en ningún momento es una amnistía. Lo que ahí se está soslayando en mayor grado es la parte punitiva, las sanciones penales, pero ya las implicaciones y las responsabilidades casi que se están estableciendo como un hecho a partir de que están contenidas en la Comisión de la Verdad. Eso es bien interesante cómo poderlo plasmar en un documento, porque como digo, se está condenando sin juicio previo a través de un informe que fue realizado por personas extranjeras en condiciones bastante difíciles y especialmente de comprobación en el presente, el señor Thomas Burgenthal y otros connotados juristas internacionales, pero que
a la vista ahora va a ser muy difícil encontrar las pruebas suficientes que permita ratificar lo que ellos establecieron en el informe. Ok. Ahora, diputada Escobar, dos de los vicios que encontraron los miembros de la Sala de lo Constitucional fue, uno, que la ley no se habría debatido lo suficiente. Intuyo que en aquellos días se quería darle paso rápido a esto por las condiciones en las que nos encontramos. Pero la segunda es, y quizá una de las más importantes, que la ley otorgaba una amnistía que era amplia, incondicional e irrestricta. Por lo tanto, el nuevo proyecto de ley de repente no va a poder tampoco tener esas condiciones, es decir, cheque en blanco para todos, o bautizo, como dirían algunos, y libre de pecado. Mire, en primer lugar, yo creo de que debemos de tomar seriamente lo que dice el presidente de la República. A mí, al fin, encuentro en sus palabras algo que nosotros hemos venido reiterando, y es pensar en el país. Ahora, yo quiero decirle al presidente de la República que pensar en el país no es pensar en el país a pedacitos, no es decir vamos a promover una ley de reconciliación nueva, sino que tenemos que verlo amplia e integralmente. Pensar en el país significa, sí, probablemente analizar una ley, como ya muy bien lo ha descrito el diputado Merino, pero también otros compromisos, como por ejemplo ver cómo están las finanzas públicas, cómo está el desarrollo social, cómo está el desempleo, la desconfianza y la confrontación. Habiendo dicho eso, todos tenemos la obligación de pensar qué país queremos. Y aquí yo quiero retomar lo que decía el diputado Francisco Merino. Para entender el futuro y el presente de El Salvador, debemos entender las condiciones del conflicto armado, donde la Fuerza Armada defendía la Constitución, y a los que creíamos en los sistemas pacíficos de democracia constitucionales, ante una fuerza insurgente que era el FMLN, que había tomado las armas y estaba retando al Estado a través de un conflicto armado. Es en el año 1989 que llega el presidente Alfredo Cristiani y le dice al país: vamos a repensarnos. Usted era vicepresidente de la República, así que estamos con un actor real de la época. Y el presidente Cristiani nos dice a todos: vamos a repensar y a construir los acuerdos de paz. La guerra, el conflicto interno armado que se daba en El Salvador era terrible y dejó daños a la infraestructura, al alumbrado, a las personas, a los ciudadanos, los postes, los puentes, etcétera, etcétera. Para transformar un estado de guerra a un estado de paz, se tuvo que tener mucha visión. Y fue entonces cuando el primer planteamiento que hace el entonces presidente Cristiani a la nación comienza a cobrar vida, y se da el primer acuerdo de Ginebra en 1990, que es precisamente sobre derechos humanos. Posterior a ese primer acuerdo de derechos humanos, quiere decir que en el corazón de los acuerdos de paz estaba precisamente el respeto irrestricto a los derechos humanos. Si no, ¿cómo nos explicamos que el primer acuerdo que se firma en Ginebra en 1990 fue precisamente el Acuerdo de Derechos Humanos? Pero ¿qué significó esto para El Salvador? En primer lugar, significó que El Salvador comienza a ratificar todos los tratados en el sistema interamericano y en el sistema de Naciones Unidas de derechos humanos. Estos incluyen los tratados más importantes que conforman el cuerpo y el espíritu de defensa de derechos humanos en el mundo. En el sistema interamericano, El Salvador también reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales, por cierto, ya ha emitido sentencias sobre casos de la guerra y que tienen, por supuesto, lo que llaman medidas restitutivas para reconocerle a la víctima algún tipo de resarcimiento y de perdón. Por otra parte, El Salvador comenzó a dar
informes a los comités creados en virtud de tratados de derechos humanos sobre la aplicación y la situación generalizada de violación sistemática de los derechos humanos en el país. El Salvador no gozaba de ningún prestigio internacional en esos años. Fue a raíz de los acuerdos de paz que El Salvador realmente da un giro importantísimo y contundente, que comienzan poco a poco a llevar a El Salvador a un escenario de una nación democrática, constitucional y de libertades individuales. Así, recordamos cómo El Salvador tenía un relator especial de Naciones Unidas, luego un experto independiente. Poco a poco salimos de la agenda internacional de países violadores de derechos humanos hasta llegar a ocupar uno de los más honrosos cargos en la historia de El Salvador, que fue ser miembro de la Junta Directiva de la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la cual tuve el enorme privilegio de servir en esa posición en Ginebra, Suiza. Bueno. He sido también entonces testigo de que la evolución del Salvador a partir de la propuesta del presidente Cristiani y coadyuvado por todas las fuerzas políticas del país, hicieron posible que El Salvador cambiara drásticamente un escenario de guerra a uno de paz, de democracia y de libertad. Y termino con esto. La amnistía, como decía el licenciado Merino, el diputado Merino, era necesaria porque si no hubiese existido la posibilidad de reinsertar por la vía democrática al FMLN, que era un grupo armado al margen de la ley, esa paz de la cual hoy gozamos los salvadoreños hubiera sido francamente imposible. Pero la interpretación evolutiva de los derechos humanos nos trae ahora un nuevo escenario, que es la nueva sentencia de la Sala de lo Constitucional, donde en esa interpretación evolutiva de los derechos humanos existen ejemplos, inclusive El Salvador, a través de estas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, apunta a dos cosas: el conocimiento puntual y casuístico de la verdad, así como la restauración de naturaleza monetaria y moral a las víctimas. Es decir, desde la perspectiva de la víctima, cómo el Estado hará para resarcir el daño y el prejuicio causado. Sin embargo, en El Salvador, si alguien sufrió la guerra, fue el pueblo salvadoreño entero, entero. Y nos cortó la posibilidad de crecer y de ser un país pujante, precisamente porque la destrucción que dejó la guerra fue espantosa. Bueno, el gran reto ahora es ver al futuro. Tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos quiero tener la opinión del diputado Vázquez, porque hay algunas cosas muy puntuales aquí que podrían impactar si se sigue, digamos, la orientación que nos da la Sala de lo Constitucional en ese anteproyecto de ley y posible ley de reconciliación nacional. Ya volvemos. Ahora con tu prepago ilimitado, puedes hablar a tu familia y amigos de Claro a solo 50 centavos diarios. Activando en el asterisco 555 numeral opción 2, llamadas ilimitadas a Red Claro. Y por solo $39.99, llévate un smartphone prepago PCD de 4 pulgadas con 1 GB de navegación, más Facebook y WhatsApp gratis ilimitado. Además, te devolvemos su valor en saldo. ¡Claro que sí! ¿Tienes tus niveles de colesterol y triglicéridos altos? Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra, es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Laboratorios Suizos, innovando en salud y belleza.
Yo sé que le gusta. Es más fácil, más rápido ganar con Lotín. Tu dinero al instante. Más juegos, más dinero. Con Lotín de $3. Raspa y gana encontrando 3 figuras iguales. Hasta $100,000 al instante. Con 2 zonas de juego y además, extra juego. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. Si vas a consumir alcohol, recuerda no conducir porque te disminuye los reflejos, crea euforia y te da inseguridad. Pénsalo. Más que una universidad. Es ejercer la profesión que amo. Es aprender del mundo. Es estudiar lejos como si estuviera cerca. Más que una universidad, es un impacto para el país. Estudia en la universidad que impacta en la sociedad. Universidad Tecnológica de El Salvador. Hongosil, para todo tipo de hongos de pies, uñas y piel. Alivia la picazón, sana tus uñas y elimina el mal olor. Hongosil Talco, crema, cápsula o solución. Hongosil, la solución completa para todo tipo de hongos. Muestra tus pies y uñas sin pena. Gracias a Hongosil, Laboratorios Suizos, innovando en salud y belleza. Hoy es día Tigo. Y tu cuerpo lo sabe. Hoy con tu día Tigo recibís más. Recarga desde $1.05 y habla gratis con tu favorito por 5 días. Solo envía un mensajito gratis con tu número favorito al 481. Tigo te da más. Hay un lugar donde sale el sol y emerge la neblina, donde la leyenda está viva, donde los gigantes despiertan con tus pasos, donde suenan las campanas para tomar café y donde la noche llega tranquila. Descubre tu aventura. Recorre y conserva los pueblos vivos de El Salvador. Ministerio de Turismo y Corsatur. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Quiero ir ahora con usted, diputado Vázquez, porque una vez más, ¿cómo debe lucir este proyecto de ley aterrizándolo? Porque la sentencia dice claramente que es inconstitucional un tipo de amnistía que sea absoluta, incondicional e irrestricta. Aparte, no son amnistiables los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Eso quiere decir que inclusive se podría judicializar algunos de estos casos si alguien lo quisiera hacer. En el peor de los casos, digo, no sé si decir el peor de los casos, esto podría impactar incluso el sistema político, dejando inhabilitados a algunas personas que de repente sirven o sirvieron como funcionarios. Sí, claro. Buenos días a todos, a todos los salvadoreños que ven este importante canal de comunicación. Sí, es bien importante ver la sentencia, conocerla y después ver, porque esto tiene una dimensión bastante grande, que al final, pues, como usted lo dice, funcionarios de gobiernos, exfuncionarios, actuales ministros podrían estar involucrados, porque todo se basa, según la resolución de la Sala de lo Constitucional, a los hechos que dio la Comisión de la Verdad o que investigó en ese momento. Que estaremos preparados los salvadoreños, especialmente la clase política, para hacerle frente a esta sentencia, porque de alguna manera es de obligación cumplir. O sea, hay que... Lo que han establecido aquí los magistrados es de que tiene que cumplirse porque de alguna manera se hizo una ley de amnistía que de alguna manera abarcó a todo, pero no se llegó al fondo. O sea, para que haya
una amnistía debe haber una verdad, y para que haya verdad, para que haya perdón, tiene que conocerse la verdad. Entonces, definitivamente, en ese punto, los hechos que sucedieron en el pasado conflicto, hoy nos traen a conocer, a investigar, y sobre todo porque hay dos aspectos bien importantes. Si vemos en los escritos que tenemos, es que el 60% de crímenes lo cometió el ejército a través del Estado, y se pone en otro balance al FMLN en esa época, la guerrilla. Y lastimosamente aquí, de alguna manera, algunos casos se han conocido, pero no todos. Hechos sangrientos, por en el caso de la masacre del Mozote, se dice que es el ejército, pero no se ha llegado a fondo quienes dieron la orden de asesinar a los campesinos en ese departamento. Y si vemos lo mismo por el otro lado, la masacre de los alcaldes. Aquí no se conoce exactamente con nombre y apellido, y que haya sido judicializado quiénes fueron los que mandaron a matar a los alcaldes. Se dice que el RP, se dice que algunos comandantes, pero establecido la verdad es lo que se necesita. Otro aspecto importante es conocer los asesinatos de gente intelectuales, como el caso de los jesuitas. Se judicializó a los militares, pero los actores intelectuales no han sido investigados. Entonces, con esta ley sí creo que abre la puerta de alguna manera para conocer la verdad, pero hay que tener mucho cuidado, porque aquí puede haber un fenómeno que nos puede llevar a una polarización, a un conflicto, que al final, si no estamos preparados los salvadoreños, si no está preparada la clase política, podemos llegar a un momento difícil. Ahora, qué bueno que el gobierno, qué bueno que el presidente ha hecho el llamado y está llamando a todos los partidos políticos para dialogar, especialmente este tema, porque este tema es complejo si lo vemos desde el punto de vista de querer conocer la verdad. Es complejo si queremos conocer la verdad, pero si de alguna manera hay un acuerdo entre el gobierno y los principales actores que están involucrados en la Comisión de la Verdad, prácticamente va a llegar a un arreglo y no se va a conocer la verdad. Pero nosotros queremos que sí, como grupo parlamentario de Gana, creemos que si es necesario, pues conocer la verdad, pero también hay que tener mucho cuidado para entrarle a los problemas que vamos a tener. Si se judicializan algunos casos, porque lo hallamos difícil que el 100% de casos se judicialice. Hay gente que ya murió, los hechores ya murieron, y entonces definitivamente no se puede encontrar una investigación seria y bien concreta. Entonces yo creo que es importante mejor ver más allá y ver cómo este país resolvemos las causas que originaron eso, y prácticamente el gobierno tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque ellos son los que de alguna manera dirigen el país en el caso de una parte de la investigación. Aquí creemos, incluso el mismo fiscal ha dicho que se necesita recursos suficientes para hacerle frente a esta sentencia, porque de alguna manera tienen que hacerse algunas investigaciones profundas, y si no hay los recursos necesarios, podrá tener la ley, pero no podrá ser ejecutada. Entonces yo creo que es importante que aquí todos los salvadoreños, especialmente la clase política, actuemos con responsabilidad, y eso es la posición de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, de que nosotros debemos ser responsables en actuar desde la Asamblea Legislativa. Podemos emitir opiniones, pero la responsabilidad que vamos a asumir en la Asamblea Legislativa va acorde a que en este país sí debe haber una reconciliación, debe haber una nueva dinámica de trabajo para poder fortalecer institucionalmente y ver de que si de alguna manera en el pasado se violaron los derechos humanos, hoy buscar una forma de que eso quede ordenado y que de alguna manera pueda tener y conocerse la verdad. Pero para conocer la verdad, como decimos, hay que profundizar y hay que investigar, pero lo que sí estamos claros nosotros como Gana es que tenemos que ser responsables en actuar, y así esperamos que el gobierno, así esperamos que la fiscalía y los jueces, porque si no se va a hacer una cacería de brujas y al final lo que van a hacer es dejar más heridas en lugar de curar.